Con su venia, señor presidente, muchas gracias. El 7 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en materia de transparencia. Esa reforma, su segundo transitorio, establece la obligación del Congreso de la Unión para expedir la Ley General del artículo 6º de la Constitución y todas las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral. Se dio una vacatio legis de un año, mismo que, hay que decirlo con puntualidad, no cumplimos. Sin embargo, el día de hoy estamos discutiendo el proyecto de decreto de esta ley que mandata el artículo 6º constitucional, de tal manera que siga su proceso legislativo hacia la Cámara de Diputados y pronto podamos cumplir con este precepto transitorio de la reforma del 6º constitucional. El 7 de octubre del 2014 se instaló un grupo redactor de esta legislación secundaria en materia de transparencia, como aquí se ha mencionado, integrada por la entonces senadora Arely Gómez, también la senadora Laura Angélica Rojas, el senador Alejandro Encinas, el senador Pablo Escudero, la senadora Marcela Torres, la senadora Dolores Padierna, el senador Isidro Pedraza, el senador Zoé Robledo y una servidora. Integramos un equipo redactor con asesoras, asesores y además con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, de entre las que destaco la organización México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas y del Colectivo por la Transparencia. Fueron diversas reuniones que nos llevaron finalmente a que el 2 de diciembre del 2014, estas mismas senadoras y senadores que yo he mencionado, de distintos grupos parlamentarios, presentamos ante este Pleno del Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La propia mesa directiva de este Senado tomó la iniciativa la turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de Estudios Legislativos Segunda y posteriormente se integra la Comisión de Gobernación. Es importante mencionar que el 25 de febrero, después de celebrar un acuerdo, logramos la celebración de audiencias públicas para discutir la ley que estaba en comisiones producto de este trabajo, de este equipo redactor y de las organizaciones no gubernamentales. Finalmente, aún a pesar de esta gran audiencia pública, siguieron prevaleciendo 10 corchetes importantes que nos obligaron nuevamente a emprender el desahogo de diversas audiencias públicas, que es el último tramo, a partir de realizar 3 sesiones con distintas ponentes y ponentes de organizaciones no gubernamentales y también de la sociedad civil, a partir del 2 de marzo, y que dirimimos de manera particular estos 10 puntos que todos conocemos y por supuesto también la discusión general sobre más de 80 corchetes que desde la Consejería Jurídica de Presidencia se nos había hecho. Quiero mencionar que finalmente el 3 de marzo, después de estas audiencias, se logra desarrollar la reunión, el 10 de marzo de 2015 se realiza la reunión de comisiones unidas para finalmente desahogar todos los corchetes y todas las diversas reservas que se habían hecho a este proyecto. Es importante mencionar que este dictamen, como el que hoy estamos a punto de votar, sin duda representa para nuestra democracia un avance significativo.
Precisamente en estos momentos en que diversos actores de la vida pública han sido señalados por actos de corrupción o conflicto de intereses, la transparencia y el acceso a la información representan un factor fundamental para evitar la restauración de un régimen autoritario y constituye además una herramienta esencial para combatir la corrupción. En todo Estado democrático, señoras y señores, las y los ciudadanos deben ejercer un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, lo cual es un derecho colectivo, pero también es una garantía social, a fin de evitar la opacidad de los actos de gobierno y garantizar la transparencia de la administración pública, que incluye a todo ente u organismo que reciba o ejerza recursos públicos. Este dictamen, aunque es perfectible, hay todavía algunas cosas que quedan pendientes, pero aún así, con lo que queda pendiente, sin duda, nos atrevemos a decir que garantiza el derecho humano al acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 3 órdenes de gobierno, así como organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, y constituye y contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia y también de la rendición de cuentas, lo que sin duda son avances que requieren ser acompañados por un régimen jurídico que contenga ciertos elementos y garantías para hacerlo efectivo. En ese sentido, hemos coincidido que sea mediante esta ley general que reglamenta el párrafo segundo de la fracción octava del apartado A del artículo 6 de la Constitución, el vínculo mediante el cual se establezcan las bases, los principios y los procedimientos del ejercicio del derecho de acceso a la información, y por primera vez en México, el derecho de acceso a la información sea reconocido como un derecho humano fundamental. El presente dictamen define de manera puntual que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reserva de manera temporal por razones de interés público y de seguridad nacional en ciertos y determinados supuestos, tal y como se establece en el artículo 4 del presente dictamen. En ese sentido, a partir de que entre en vigor esta ley, no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y sin condicionarla a que exista un pronunciamiento previo por cualquier autoridad competente. En las discusiones, sí, es verdad, dimos una gran discusión alrededor de este tema, y lo que prevaleció, y es importante ratificarlo, es la lectura irrestricta del artículo 1 constitucional. Por ello, se establece la obligación para los sujetos obligados de adoptar criterios de interpretación pro persona en su protección más amplia en situaciones de vulneración de derechos, que garantice, por supuesto, la mayor efectividad del derecho de acceso a la información. Se fortalece la preeminencia del principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales en materia de transparencia. Uno de los mayores avances del presente dictamen lo encontramos en los casos de clasificación de la información, donde resulta importante que se realice la llamada prueba de daño, a fin de justificar toda negativa de acceso a la información que se emprenda por parte de los sujetos obligados. También se incluye la prueba de interés público con el objeto de evitar y eludir la publicación de información confidencial, estableciendo condiciones para desclasificar la información como la necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Se promueve la rendición de cuentas,
a través del establecimiento de manera progresiva de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información de manera oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa en los formatos más adecuados para el público al que va dirigida y atendiendo las condiciones sociales, económicas y culturales del país. Es de destacarse la inclusión, la accesibilidad y las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de las personas con algún tipo de discapacidad, como quedó establecido en los artículos 2, 3, 10, 16, 17, 24, 29, 31, 42, 44, 45, 47, 48, 55, 64, 78, 79, 124, 146 y 206. Adicionalmente a la autonomía constitucional del organismo garante, se amplía su ámbito de competencia. Es importante para evitar que la información pública esté desordenada, desactualizada, sea incomprensible, inaccesible, incompleta o ininteligible, se establezca la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición del público la información que derive de las obligaciones de transparencia a través de Internet mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Se establece todo un sistema nacional de transparencia, lo cual implica el diseño de una política integral y completa en materia de transparencia y acceso a la información de alcance nacional. De ahí que el organismo garante federal habrá que coordinar sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con el Archivo General de la Nación y con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además de los organismos garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas de los sujetos obligados. En los casos de los sindicatos o en el caso de los partidos políticos que reciban o ejerzan recursos públicos, deberán y están obligados a habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que se cumpla con las obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso de la plataforma nacional. Parte importante de este dictamen lo es el reconocimiento de garantizar la prevalencia de la Ley General de Transparencia sobre cualquier otro ordenamiento, norma o legislación. El establecimiento de reglas claras sobre la máxima transparencia en materia energética y reglas claras en materia de fideicomisos y, por supuesto, como lo mencionaba y quiero reiterarlo, también de los partidos políticos. Por todo esto es que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y reconociendo además el trabajo de todos los equipos técnicos comandados, dirigidos por las y los senadores que mencioné al principio, y de manera particular de la presidenta de la Comisión de Gobernación, del presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana y del presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, senadora Cristina Díaz, senador Pablo Escudero y senador Alejandro Encinas, respectivamente, es que el grupo parlamentario vota a favor de este dictamen. Enhorabuena y muchas gracias por su atención. Gracias, senadora.